profesionales. Así Ok. que me perdí la parte introductoria de usted. Y entonces quería preguntarte que si han hecho algún taller. Bueno, sí, el curso ha sido práctico. Hay un video de la grabación en la sesión de Teams de la primera clase. Y también esa misma práctica hay un documento PDF en un enlace del repositorio institucional. Así que si puede ingresar a la sesión de Teams, ahí puede descargar los videos y también puede descargar el material que vimos el día lunes. No se ha dejado ninguna tarea, solamente ha sido material práctico, así que usted puede dar seguimiento de eso, más que todo Microsoft Excel fue que vimos el lunes. Así que puede descargar los videos y seguir el procedimiento que hicimos. Eso es lo que quería poner, como yo vine ayer, así que quedé así en el aire, pero yo estuve durante todo el tiempo que usted estuvo explicando todo hasta las 12 del día, casi 12 del día. Ok, perfecto, perfecto. Por eso Igual hoy hablaremos un poco del trabajo que tienen que entregar, que es algo muy sencillo. Dígame. tengo que entregarlo cuando, antes del viernes. No, ese es el viernes, pero es algo muy sencillo, ¿no? Las actividades en teoría, usted tiene que ir haciendo lo que vamos en paralelo y si no en la tarde, porque en la tarde no nos conectamos, pero es un tiempo que debe utilizar usted para emparejarse en las prácticas, ¿no? Más que todo para hacer repaso de lo que vimos en la mañana. Pero el proyecto final, de hecho, lo vamos a hacer en la misma clase del viernes, que es un dashboard en una herramienta con el documento que hemos estado limpiando. No hay clase para los días de carnaval, así que no se preocupe por eso. No es para eso, ¿no? Porque, pero el seminario termina el viernes o si termina el 30. No, termina el viernes, son Ah, solamente 20 horas en la mañana y en teoría 20 horas en la tarde. ok, está bien, pues gracias. Perfecto. Ok, bueno, primeramente, buenos días a todos. Gracias una vez más por poder conectarse. Y en esta segunda sesión del tema de limpieza de datos y el tercer día de clases, lo primero que vamos a hacer es un breve repaso de la herramienta que vimos ayer. Y esto debido más que todo para intentar fortalecer algunos conceptos y nuevamente repetir algunas clases. Hay unos temas eh, que vamos a ver hoy eh, con la herramienta, pero eh, no quiero entrar directamente sin antes repasar algo de lo que vimos ayer. Voy a compartir pantalla rapidito. Gracias a Dios hoy el team me anda mejor. Y perdón, eh, en el enlace de el repositorio del archivo donde está la limpieza de datos como OpenRefine, yo subí un segundo documento eh, que es la práctica que vimos ayer y la práctica que vamos a ver hoy. No quise eliminar el documento anterior porque ya varios lo habían descargado y bueno, por tema de estadísticas en la plataforma, es algo interno. Si se borra este documento, se pierden las estadísticas de descarga de ese documento. Así que subí una segunda versión, que es la que vamos a estar utilizando hoy y que son algunas prácticas que complementan el archivo que estuvimos utilizando ayer. Pero reitero, hoy vamos durante la mañana, tal vez la primera sesión, vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer con la idea de intentar fortalecer los conceptos. Nuevamente les digo, si hay alguna consulta, bueno, hoy tenemos a Lidenis, así que no, nos puede colaborar. Si levantan la mano, entonces hacemos una pausa y vemos cualquier inconveniente. ¿Hay algo
que yo procuro hacer en los cursos virtuales, porque como les dije, es un poco complicado hacer o intentar hacer el curso lo más práctico posible y no poder ver lo que ustedes están haciendo. E intento ser pausado en esto, y si alguien tiene algún problema, entonces procuro que cada uno pueda compartir las pantallas, porque es un proceso de aprendizaje. Si usted tiene algún inconveniente con lo que yo estoy diciendo o con lo que yo estoy haciendo, probablemente a alguno de sus compañeros le esté pasando exactamente lo mismo. Así que usted, con toda confianza, interrúmpame, porque el objetivo es que ustedes puedan replicar lo que yo estoy haciendo y lo puedan entender. Y basado en eso, entonces, les pido compartir la pantalla en caso de que puedan. Ayer, lamentablemente, como les comuniqué, por alguna razón el Teams no estaba funcionando bien, por eso no utilicé esa opción. Así que hoy vamos nuevamente, voy a retomar el tema desde cero, a manera de repaso, eh, con la intención de hacer por lo menos 2 o 3 prácticas de las que vimos ayer, muy brevemente, contextualizando en algunos conceptos. Lo primero, muy rápido, el software de OpenRefine es una aplicación que corre, vamos a ponerlo así, desde una carpeta. Y cuando digo corre, es un término que usamos los informáticos, es que no es necesario instalar esta aplicación en su computador. Por lo tanto, se vuelve un poco, digamos, un poco más flexible. Dentro de la carpeta hay un único archivo que se llama OpenRefine, y dentro del tipo archivo dice aplicación. Este es el que debemos darle doble clic para que se cargue. Automáticamente va a aparecer esta ventana negra, que es una ventana de comandos del MS2, o el sistema que carga inicialmente eh, el OpenRefine. Vamos a ver. Ok. Bueno, aquí cometí un error. Voy a cerrar todo porque ya yo lo tenía abierto, así que voy a cerrarlo y volverlo a ejecutar. Ok, vamos a ver si abrió, que algo estaba haciendo yo hace un rato y ahora. Esto no debiera pasarle, sino que ya yo lo tenía abierto con algo y ahora no me quiere abrir. Vamos a ver si. Ok, esto no debiera pasarles. Lamentablemente ya yo lo había abierto y entonces aparentemente quedó por ahí algo. Pero cuando se ejecute esta ventana de aquí, automáticamente debiera abrirse en su navegador predeterminado una página web con el OpenRefine, y reiterando, él se ejecuta en su computadora a través de lo que se llama un localhost o un servidor local, a través de esta dirección eh, de la web, ¿no? Es una dirección local. 127.0.0.1, dos puntos, y creo que es 3333, el puerto donde él se ejecuta. Esto es lo que ustedes van a identificar. Ayer comentábamos algo muy breve de que cuando creamos un proyecto en OpenRefine, él se guarda automáticamente, y si vamos a la opción de abrir, van a ver los diferentes proyectos
que en algún momento sean guardados en esto. Él tiene una opción que yo muy poco la uso, pero yo puedo colocarle una etiqueta al proyecto. Esto no lo vimos ayer, pero ya que le dimos el botón abrir, una etiqueta al proyecto y una opción para colocar lo que se llama metadatos. ¿Qué son metadatos? Son datos que describen un dato, o en este caso, un proyecto en particular. Eh, este es creo que el que estaba usando ayer. Yo le voy a dar acerca de, y en acerca de aparecen las opciones de etiqueta, creador, contribuyente, tema, descripción, número de filas, etcétera, etcétera. Yo puedo darle una descripción al proyecto si quiero. Esto va a aparecer aquí en la opción de abrir y yo puedo nuevamente abrir el proyecto que estaba ejecutando allí, solo para que estén anuentes. Entonces, regresando a la parte de crear proyectos, yo tengo varias opciones. Una, que es la más común, el de poder cargar archivos desde mi computador, desde una página web. Vamos a ver si tenemos tiempo para hacerla. Desde el portapapeles, desde una base de datos o desde Google, específicamente desde Google Sheet, eh, si tenemos una tabla ya. Entonces, aquí arriba aparecen los diferentes formatos que yo puedo trabajar. CSV, XLS, DCV, XML, JSON, RDF y Google Data para que lo tengamos presente. Voy a darle elegir archivo, como dije, voy a hacer el mismo procedimiento ayer a manera de repaso. Y el documento que estuve, no, este no es, que estuve utilizando ayer es el de práctica OpenRefine. Creo que de hecho aquí está el archivo para, déjenme buscar el nombre bien. Disculpen, aquí está. Que he duplicado el archivo varias veces para tenerlo ahí, entonces me confundo. Country Data Open Refine XLS es el archivo que utilizamos ayer, le vamos a dar al siguiente. Y una vez él carga, entonces tiene dos opciones. Una de ellas es colocarle nombre al proyecto. Yo aquí le voy a poner taller 03, solamente para que no me guarde el proyecto con el mismo nombre. El nombre descriptivo es solamente una guía suya y aquí estaba lo que le comentaba. Yo puedo colocarle a esto una etiqueta solo como a manera de búsqueda. Si de repente guardo el proyecto con un mismo nombre, él crea otro proyecto, pero yo puedo ponerle otra etiqueta indicándole que pertenece al mismo proyecto, pertenece al mismo archivo, pero estoy haciendo otras cosas en ese documento. Por cada archivo que yo cargo, dependiendo del tipo, aquí aparecen todos los tipos, cada tipo tiene una estructura en esta parte de abajo totalmente diferente. Por ejemplo, si este archivo fuera en formato JSON, esto es lo que va a aparecer. Si fuera texto basado en renglones, CSV, todos van a cambiar. Obviamente, este es un archivo Excel, así que si yo trato de cambiar cómo se van a ver los datos, me va a mandar un error. ¿Ok? En este caso específico, no hay, eh, digamos, ningún parámetro que cambiar y automáticamente él me indica el número de filas que yo tengo, que son 262 filas, contabilizando
la primera fila que especifica el nombre de las columnas. Así que una vez hecho esto, le damos crear proyecto. Y algo que se me olvidó mencionar, ya le di crear proyecto, es que en la ventana anterior, si por alguna razón el archivo no carga, es porque estamos o actualizando el archivo en otra ventana, tenemos el mismo archivo abierto en Excel o en otra herramienta y él no lo va a cargar. Una vez cargado, el archivo me indica específicamente el número de filas que yo tengo y me muestra todas las columnas que aparecen aquí, que aparecen en el documento, resaltando de color verde, alineadas a la derecha, todas aquellas columnas que son de valor numérico o que él pudo identificar como valor numérico. Y digo como él pudo porque hay algunas columnas, por ejemplo, esta columna que dice Pop Life, que es una fecha, expectativas de vida, es un porcentaje, me parece, son valores numéricos que dentro de la columna no fueron identificados. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer a manera de práctica es precisamente hacer ese proceso. Todas las columnas tienen todas estas operaciones, todas estas funciones. Y esto me permite modificar los datos de las columnas y modificar las características de las columnas. En este caso, esta columna que está alineada a la izquierda está identificada como una columna tipo texto, sin embargo, es una columna tipo número. Así que lo primero que yo debo hacer es transformar a través de esta misma variable, editar celdas, transformar acciones comunes y selecciono a número que indica que estos datos van a ser transformados a números. Eso es importante porque cuando nosotros queremos manipular los datos según el formato que tenemos, entonces no va a funcionar. Otra cosa que hicimos el día de ayer fue en algún momento transformar los valores que en este caso son de texto a un formato de fecha. Pero es muy recurrente que de repente en algunos casos yo quiera dejar la variable tal cual como se cargó y modificar una nueva variable. Para ello, entonces, yo lo que hago es duplicar una variable o una columna más bien eh, en la sección de la misma columna o la variable, le doy editar columna y le digo que me agregue una columna basada en esta columna. ¿Ok? Él me va a preguntar si quiero renombrar la variable o más bien colocarle una nueva variable y yo le voy a decir que la llame yearNote. Es un nombre pensando que esto también son los años, entonces le voy a colocar eso. Sencillamente le doy aceptar y él me crea una variable con exactamente los mismos datos que aparecen aquí. Una vez yo duplique la variable, entonces yo puedo modificar los valores de esta variable, que en este caso es una variable que está identificada como tipo texto, pero estos son años de independencia del país que tiene la fila. Entonces me voy nuevamente a la sección de la flecha, editar celdas, transformación comunes y voy a seleccionar a formato de fecha. Al yo transformar a formato de fecha, entonces él me va a adicionar de forma automática los datos del mes y el día y también la hora. Los valores que comúnmente el OpenRefine añade son los valores del último mes, el último día del último mes o el primer día del primer mes. O sea que puede ser 011 mes y día o puede ser el 12 del 31 de diciembre. ¿Por qué hace eso? Bueno, la verdad no sabría, no podría estar seguro de por qué lo hace.
Pero este formato sí es una nomenclatura estándar ISO, que también lo utilizan otros software para poder tener como ese match en algún momento. Ahora, lo importante de todo esto, cuando nosotros identificamos las variables, es porque tenemos que tener presente lo siguiente. Dentro del ámbito de los datos, tenemos dos tipos de datos, que son los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Los datos cuantitativos tienen el objetivo de generar una distribución de los datos a través de un rango o un tiempo, y los datos cualitativos tienen la característica de ser llamados también datos tipos categóricos. Entonces, los datos categóricos lo que nos permiten es categorizar un conjunto de datos, ya sea por otros datos categóricos o por datos numéricos. Pero en el tema específico de OpenRefine, la variable esta región, que es un dato categórico, me permite también identificar cuántos valores se repiten según el valor de esta categoría. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando las facetas, que son una especie de clasificación de los datos. Debo tomar en cuenta de que yo debo usar la faceta en función del tipo de dato. Si este dato es tipo texto, que es un dato cualitativo, entonces debo seleccionar la faceta por el tipo de texto. Así que voy a darle clic a faceta de texto y él lo que me va a mostrar son todos los valores que se repiten y la cantidad de veces que se repiten por fila. En este caso, la faceta o la categoría han sido ordenadas de la A a la Z, siendo la primera Antártica, y el valor que aparece al lado, que es 5, indica el número de fila. Yo puedo ordenar en esta misma ventana por conteo eh, los valores según la cantidad de datos. Y en este caso, ahora obtenemos que Caribbean es la categoría que más datos tiene o con más filas tiene, con 22, igual que Suramérica, y luego le siguen otros valores. Aquí esto es importante porque las categorías no solo me permiten identificar un valor que se repite con mayor frecuencia, sino también me permite identificar si existen errores en los datos. Por ejemplo, voy a reordenar nuevamente la faceta esta de orden alfabético, y aquí podemos identificar a primera mano que Caribbean aparece dos veces, una palabra con mayúscula en la primera letra y otra sin minúscula. Esto desde el punto de vista de análisis de datos, y si hiciéramos una gráfica de barra, me generaría dos columnas de la misma categoría, y esto es un error. Por lo tanto, la faceta me da la opción de poder hacer correcciones de todos los datos que tengan una categoría errónea, como es el caso. Para poder unir estos datos, entonces lo que hacemos es irnos al dato incorrecto, seleccionar, editar y corregir el supuesto error, que en este caso es que esta palabra no tenga, o más bien tenga, también una letra minúscula. Tomando en cuenta de que Caribbean, con las letras todas en minúscula, tiene dos filas, y Caribbean, con letra mayúscula, tiene 22, en el momento que yo corrija esta palabra, deben aparecer entonces el total de fila de cada una de ellas, que son 24, y le damos a aceptar, y esto es lo que pasa en este momento. ¿Ok? En el caso de Centroamérica, que también lo vimos ayer, tiene el mismo problema, pero la diferencia aquí es que las palabras están bien escritas, pero las dos que están debajo de la que tiene 5 filas, tienen un espacio en blanco al final que yo debo eliminar, que en algunos casos puede tener un espacio en blanco al inicio, por lo tanto es importante verificar.
yo voy a eliminar este espacio, le doy a aplicar, hago lo mismo con este y le doy a aplicar. Con ello, entonces he podido corregir este conjunto de datos que tiene, por lo menos en la variable región, diferencias en cada una de sus palabras. Una vez que yo termine, es una recomendación, dependiendo de lo que yo haga aquí, se va a modificar esta tabla. Actualmente él me dice que hay 265 filas, pero solo él me muestra 10. Me muestra 10 porque en mostrar solo aparece seleccionado 10, pero yo puedo ir aumentando 25, 50, o en este caso 500. Se muestra solamente 10 con la intención de ver la estructura de la tabla. Pero otra característica de las facetas es que la faceta de por sí es un filtro. Así que si yo selecciono una de las categorías de región, como es el caso de Central América, entonces él me va a seleccionar solamente el filtro de los datos que en este momento yo estoy viendo, que es los países identificados con la región de Centroamérica. Así que puedo inmediatamente analizar cada uno de estos datos. En el caso específico de Centroamérica, uno de los elementos que vimos que podemos plasmar aquí es que en el caso de sus países o los países que corresponden a Centroamérica, si ven, hay algunos errores, como el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua, cuyos nombres, en lugar de tener A al final, tienen E, y en el caso de Salvador, tienen la letra E. Yo puedo hacer varias cosas para poder modificar los datos dentro de la tabla esta. Una, que es la forma más fácil, yo puedo ubicarme donde identifico el error, en este caso Guatemala, y le doy editar. Automáticamente se me va a abrir esta pestañita o esta ventanita y me da la opción de yo poder modificar ese dato y sencillamente corregirlo como Guatemala. Lo interesante de esto es que yo puedo decirle al OpenRefine, al darle a aplicar, que me modifique solamente esta fila, que es la número 178. Pero también me da la opción de poder aplicar a todas las celdas iguales, que por alguna razón, si existiera otro país que se llama Guatemala o otra fila que tuviera Guatemala, entonces al yo darle a aplicar a todas las celdas iguales, entonces se modificarían todos los datos. Voy a darle a aplicar y con eso él me indica que ha sido modificada la celda 131, que es la que él tiene aquí organizada. Esa es una forma de yo poder modificar los datos de tipo texto, que fue parte de lo que vimos ayer. Lamentablemente, en algunos casos, el número de datos que yo voy a modificar es un poco más amplio déjeme aquí cerrar. Siento ¿escuchan? Me sacó el Teams. Sí, sí, sí te escuchas nuevamente. Ok, perdón, sí. Disculpen, aquí acabo de compartir. Bueno, no dije nada, me di cuenta de una vez ahí. Por eso es importante que de repente de vez en cuando abran el micrófono para saber si están ahí, ¿no? Profe, no está compartiendo.
No estoy compartiendo. No. No sé, No, no se ve nada. Estos están acá, fueron los que mandó. Ahora sí. ¿Ahora sí? Están Sí. esos, digamos. Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Sí, es que es lo que le digo, que tengo como un delay en lo que hago, entonces no me di cuenta. Ok, una vez hecho, viéndolo en las facetas, los datos que se ven aquí, como dije antes, están relacionados con la faceta que hay. Si yo no modifico la faceta o yo no elimino la faceta, estos datos van a permanecer con las modificaciones estas. Entonces, yo debo darle, quitar todo para poder que los datos vuelvan a estar como inicialmente yo los tenía. En el caso de los números o los datos de tipo numérico, también hay unas facetas y para el uso de las facetas, entonces yo debo utilizar facetas numéricas donde la forma de mostrar lo que contienen esos datos es totalmente diferente. Por ejemplo, lo que él hace es mostrar una especie de gráfico histograma donde me permite identificar los rangos. Voy a cerrar este mejor y voy a utilizar expectativa de vida, que creo que los datos son, sí, son mucho mejor. En el caso de expectativa de vida, que son datos también numéricos, él me va a hacer esta distribución y me indica en la parte de abajo cuál es el rango de los datos, donde me dice cuál es el menor, que es 37, y cuál es el mayor, que es 84. Esto me da una distribución de los datos y lo interesante en esto es que yo puedo hacer un filtro de los datos. Por ejemplo, yo puedo decirle, mira, necesito que me muestre solo los datos del 51 al 65. Entonces me va a filtrar todas las filas que en este caso cumplan con esa característica. Solo es un filtro por si estoy buscando algo en particular. Lo importante aquí es tomar en cuenta de que esto solo ocurre con los datos numéricos que son de tipo número. ¿Ok? Resalto, son numéricos que son de tipo número. No necesariamente si son números y no han sido transformados a numérico, no funciona. ¿Ok? Voy a darle quitar todo y ver otro elemento. Otra de las cosas que vimos ayer es la opción de eliminar datos duplicados. Y vimos dos formas. Voy a solamente hacer una de ellas, que es la opción número 2. La primera opción es una opción utilizando bandera. Esto está en el manual, pero voy a ver la segunda opción porque la limitante de la primera opción es que si usted tiene 50 o 200 filas duplicadas, usted tiene que seleccionar todas las filas duplicadas para borrarla. Y eso es muy, muy tedioso. Y la opción 2 me permite que sea el OpenRefine que identifique la fila duplicada. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en teoría, dentro de esta tabla, como ya yo la había comenté ayer, ya yo la había analizado un poco, hay solo dos valores que no se repiten los datos o no se debieran repetir los datos. Uno es la variable num y otro es la variable country, que en el documento yo la había puesto name, pero en realidad aquí era country. Y yo voy a utilizar como referencia esta variable num. Como yo no puedo identificar a primera mano si se repiten los datos, lo primero que yo debo hacer es ordenar todos los valores por este número que aparece aquí. Así que voy a darle a la flechita, le doy ordenar, y en ordenar
como esto es una variable de tipo numérica, entonces le voy a pedir que me ordene los datos por número. Y en la opción de números voy a dejar habilitado la de menores primero para que él vaya del 1 al número que tenga. Y automáticamente entonces se van a ordenar los números y aquí podemos ver que la fila 6 se repite 2 veces. Algo que resaltábamos ayer es que cuando nosotros ordenamos cualquier variable, ya sea de la A a la Z o ya sea por número, el ordenamiento que se hace es un ordenamiento visual. Cuando digo visual es que es un ordenamiento para que yo como usuario pueda verlo, pero para el OpenRefine necesita que yo le diga que este ordenamiento que yo acabo de hacer modifica la posición de las filas dentro de la herramienta. ¿Cómo hacemos esto? Cuando nosotros ordenamos los datos, en la parte de arriba hay una opción que dice ordenar y aquí me pide o me da la opción más bien que yo reordene las filas permanentemente. Así que yo le digo, ok, vamos a darle clic aquí y aparentemente no pasó nada, pero los datos se reordenaron. Voy a regresar acá y voy a hacer esto. Vamos a ver. Voy a hacer esto de nuevo, porque aquí sí hay algo que hace, pero no se ve muy bien. Voy a volver a reordenar los datos y quiero que vean esto aquí. Según OpenRefine, estas filas están del 1 a la 10. Este es el orden que tiene OpenRefine, pero según los datos, este es el orden de los datos. Cuando yo ordeno los datos, tal cual como hice hace un rato, vean que este es el orden de la tabla, pero este es el orden de OpenRefine. No son iguales ni uno ni el otro. El correcto, en teoría, debiera ser el de los datos. Pero OpenRefine enumera los datos según se cargaron. Como se cargaron los datos, él los enumeró. Y es por eso que yo le debo decir aquí a ordenar, reordenar las filas permanentemente para que este número de aquí sea, o más bien, este número de aquí sea igual en OpenRefine como el de la tabla. Así que cuando yo le debo reordenar filas permanentemente, entonces estos dos valores ahora son completamente iguales. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de hacer en reordenar. Ahora, ¿para qué reordenamos? Precisamente para identificar los valores que se repiten. Aquí aparece el 66, voy a darle 25 nombrar, el 88, el 99, el 1010, etcétera, etcétera. Pero como yo quiero que OpenRefine haga la identificación de los valores repetidos de forma automática, entonces yo necesito que él me identifique de alguna forma las filas que se duplican. Y lo que voy a hacer es ir a num, ubicarme en la opción de editar celdas y le digo vaciar hacia abajo. ¿Qué es el vaciar hacia abajo? Él va a identificar la fila con un número X. Vamos a poner el 6. Y si debajo de esa fila 6, la primera que identificó como 6, hay otras filas que contienen el número 6, a esas otras filas él le va a quitar el valor. ¿Ok? Igual cuando encuentre la siguiente fila, que es la 7, en la primera fila, él se va a ubicar en esa fila y las que están debajo de ese 7 que tengan el número 7, entonces le va a eliminar el valor. Así que eso es lo que hace el vaciar hacia abajo. Una consulta, profe. Dígame. Ayer, si mal no recuerdo, eso de vaciar hacia abajo lo hicimos con el continente para que, o sea, porque nada más estaba una sola vez y había que lograr de que era fill down, o sea, era rellenar hacia abajo. No me Exacto, acuerdo, pero era algo fue de al esto que revés. hicimos, fue al revés, pero no me Correcto. acuerdo de esta parte. Ok, no se preocupe, lo vamos a repetir. Como dije, estoy haciendo
una repetición de todo lo que vimos ayer, un poco más rápido, pero para que podamos tener las bases de lo que vimos ayer. Es decir, que esa parte la vamos a repetir. En este momento, el vaciar hacia abajo lo estamos utilizando para poder identificar las filas que están duplicadas y obviamente eliminar esas filas duplicadas. ¿Ok? Si vemos aquí las filas que aparecían con el mismo valor por encima de ellas, ahora tienen un espacio en blanco, por lo tanto, teóricamente eran las filas que se duplicaban. Así que yo me voy a ir a la misma variable, voy a ir a facetas personalizadas y voy a decirle que me haga una faceta o una categorización de los valores que aparecen en blanco o de los valores que aparecen en nulos. En teoría, cuando yo le pido al OpenRefine que haga algo, él lo que va a hacer es una hipotética pregunta. ¿Tiene valores la fila? Si las filas tienen valor, entonces le va a poner sí. Si no tienen valor, le va a poner no. En este caso, true y false. Pero yo aquí le estoy diciendo, hazme un facetado de las filas en blanco. Por lo tanto, las filas que aparecen en blanco, él las va a categorizar como true o verdadero y las que tienen valor las va a categorizar como falso. Pero vamos a ver cómo funciona. Voy a darle clic aquí y aquí me dice que falso son 239 y true son 22. Voy a ampliar un poco. Como yo le estaba pidiendo al OpenRefine que me identificara las filas nulas, entonces la que nosotros debemos prestarle atención es la que dice true. Voy a darle clic entonces donde dice true y todas estas filas verdaderas son las que aparecen con espacio en blanco y son las que realmente a mí me interesa eliminar del conjunto de datos. Por último, para yo poder eliminar estas filas que ya han sido identificadas como filas duplicadas, me voy a ir a todo, le doy a editar filas y le voy a decir quitar las filas que encajen. ¿Qué significa eso? Quitar las filas que encajen con el valor que yo seleccioné, que es true. Y le voy a dar clic aquí y se borraron todas las filas. Como dije anteriormente, si yo quiero que OpenRefine me despliegue las filas que quedaron como resultado, entonces debo quitar la faceta y decirle quitar todo o también darle clic en esta flecha si solo tengo uno. Y con eso, inicialmente donde habían 261 filas, ahora tenemos 239 filas. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, Dame una pregunta. Sí, dígame. ok. Hubo- que el hecho de que se borren las filas no significa que se va a borrar datos, sino aquellos campos que estén vacíos. ¿Es así? Repítame, Erika, por favor, no le escuché bien. Que el hecho de que se borren campos que tengan null no significa que se vaya a borrar algún dato. Ok, en teoría, yo lo que estoy, identificando que las filas que repetían el valor de num eh, estaban duplicadas. Cuando digo duplicada es que por alguna razón, por ponerle un ejemplo, estoy rellenando un formulario online y en este curso, por ejemplo, y yo decidí inscribirme 2 veces, porque en la primera vez no me llegó nada, por X o Y razón, así que yo me inscribí nuevamente. Entonces en el registro, otras personas hicieron exactamente lo mismo que yo, aparecen 80 participantes, pero 20 personas se inscribieron 2 veces. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en este caso, identificar una de las variables del campo que yo estoy utilizando que probablemente me ayude a identificar que ese dato o ese registro está duplicado.
como dije antes, puede ser el número, como en este caso, pero puede en otros casos ser el nombre. El nombre se duplica, entonces yo lo puedo utilizar como referente. Si yo identifico ese dato que se duplica y lo borro, es porque es un dato que no necesito yo. ¿Ok? No voy a borrar un dato que a la postre me va a hacer falta por alguna opción. Así que eso es lo que estamos intentando hacer. Como dije antes, ya esta tabla yo la había analizado porque la he utilizado para otras cosas y esos son los valores que pudiera decir que se repiten. No sé si con eso me expliqué, Eric. Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguien tenía otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, continuamos ya con el repaso. Otra de las cosas que vimos ayer, muy rapidito, es que las personas tienen la costumbre de unir los datos sencillamente para darle una apariencia a la información que tienen. En este caso, por ejemplo, yo mencionaba ayer que algunas personas acostumbran hacer cosas como esta, fusionan las tablas, voy a ponerle un color más, fusionan las tablas y le dan una apariencia o un color, perdón, a los datos para identificar que todas estas filas pertenecen a un mismo campo de datos. Por ejemplo, todas estas filas antárticas, todas estas filas, perdón, de color naranja pertenecen a Antártica. Y esa característica visualmente es algo que se utiliza. Visualmente puede ayudar un poco, pero desde el punto de vista de análisis no es fructífero o no tiene sentido, porque estos datos en blanco parecieran que no tuvieran data, pero en realidad sí la tienen y corresponden a esta fila de arriba. Entonces, en estos datos que nosotros acabamos de cargar, tienen esa característica donde aparece África y todas las filas que aparecen en blanco en la parte de abajo pertenecen a ese mismo continente. Luego viene Antártica y los que aparecen en blanco debajo de Antártica pertenecen a ese mismo continente. Como yo eh, tengo los datos visuales y estos datos, y yo sé que esto funciona de esta manera, donde el dato que está aquí debiera ser de África y el de acá de África, entonces yo puedo, digamos, ayudarme un poco para rellenar los datos en blanco con el dato que está superior a ellos. En la práctica anterior, lo que hacíamos es que del dato superior borrábamos los de abajo y ahora lo que vamos a hacer es la inversa. Del dato superior vamos a rellenar lo que está debajo. Hay que tomar en cuenta de que estos datos ya han sido ordenados y cada uno de estos países corresponde a la posición donde debiera ir gráfica si en tal caso estuviera la información ahí. ¿Cómo hacemos esto? Recordar que lo que vamos a hacer aquí es modificar la celda, por lo tanto nos vamos a ubicar en esta variable, vamos a ir a editar celdas y con ello seleccionamos la opción de llenar hacia abajo. Así que voy a darle clic allí y él me indica que ha rellenado 232 celdas de la columna continente. Así que si me voy hacia abajo, van a ver que ahora aparece África, Antártica, Asia y todos los valores que inicialmente no aparecían. ¿Qué ocurre con esto? Si yo dejo esos espacios en blanco, porque yo igual puedo identificar que esos datos están ahí por X o Y razón y a mí me funcionan así, ocurriría que no funcionarían las facetas, porque él solo identificaría por cada fila una región. Sin embargo, ahora, con los datos llenos, si yo ejecuto una faceta tipo texto, entonces ahora puedo identificar de África
donde acabo de rellenar los datos, que hay 58 celdas, o en este caso 58 países, 5 países de Antártica, 51 de Asia, 14 de Sudamérica, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es de mucha ayuda, porque al yo colocarle datos a todas las filas, entonces puedo hacer clasificación de la información que anteriormente no podía. ¿Ok? ¿Consultas? ¿No? Ok, lo último que vamos a ver de lo que estábamos repasando, perdón, lo que vamos a ver ahora de lo que estábamos viendo ayer es qué ocurre si de repente yo tengo un sinnúmero de combinaciones en los datos para que son identificados en los clústeres. Voy a agarrar la variable street, voy a darle faceta de texto y esta variable tiene 232 categorías. De esas 232 hay que ver que hay 239 variables, filas. Entonces, estos son demasiadas categorías para un grupo de datos tan pequeños. Y esto se debe principalmente a que existen categorías que tienen similitud, al igual como vimos en el tema de Centroamérica y Caribe. Hay algunas que debieran ser, de alguna razón, la misma categoría, pero como tienen letras diferentes o más palabras, entonces él la identifica como otra categoría. El detalle es que aquí no es conveniente modificar los datos de la forma manual como lo hicimos, porque son muchas categorías, así que yo necesito que el OpenRefine me dé una mano, y esa mano nos las da a través de esta opción que dice agrupar. El agrupar, voy a darle clic aquí, el agrupar no es más que una opción en OpenRefine donde él genera lo que son clústeres de datos similares utilizando algoritmos de inteligencia artificial, precisamente dos algoritmos, el algoritmo de colisión de claves y el algoritmo de vecinos más cercanos, y cada uno de esos algoritmos tiene diferentes funciones que identifican los datos que se repiten. Por ejemplo, en este primero que aparece aquí, aparecen 4 categorías con mayúscula, minúscula, mayúscula cerrada, etcétera, etcétera, que él identificó como que son la misma categoría y que él va a unir todos los datos. Adicional, él me indica aquí cuántos datos hay de cada una de estas categorías. En la parte de la derecha, él me pregunta, ok, ¿quieres unir estos datos? Yo le doy clic aquí, indicándole que los voy a unir, y adicional, él me da la opción de preguntarme, ok, ¿qué texto quieres que coloques en todas estas categorías? Yo lo puedo dejar con la recomendación que él me da, pero sencillamente le coloco otra que yo considere, digamos, mejor. Si yo estoy de acuerdo con todos estos datos, viendo lo que él señala y la opción que me da, entonces yo puedo decirle seleccionar todo. Y él lo que va a empezar a hacer es unificar estos dos datos en uno, estos tres datos en uno, o una sola categoría para estos tres datos, más bien, y eliminar las categorías que aparecen escritas de forma incorrecta. ¿Cómo hago esto? Le digo unir seleccionados y reagrupar, y los datos que tenía aquí se han ido modificando en la parte de atrás. Pero ¿qué ocurre? Como dije antes, los métodos tienen diferentes funciones, y estas funciones pueden en algún momento poder identificar a través del algoritmo algunas filas, pero puede que en otros casos no lo haga. Entonces yo debo, a manera de poder ir curando los datos, seleccionar otra categoría para ver si esta otra categoría identifica
otros datos repetidos. Y en este caso es, como vimos ayer, sí lo hacía, así que yo selecciono aquí, le doy unir selección, me voy a la otra función, me da font. Aquí hay otros datos también. Voy a quitar esta que aparece aquí en mayúscula. Y voy a seleccionar todos. Le doy unir seleccionados y hago exactamente lo mismo con los otros. Selecciono todo, unir seleccionados y el último ya no detectó nada. Si quiero, puedo regresar al primero y si quiero, puedo ir a los vecinos más cercanos para ver si detecta otro. En mi experiencia, el método que mayor detecta y mejor funciona es el de colisión de claves en OpenRefine. ¿Ok? En OpenRefine. El método de vecinos más cercano, en algunos casos, me ha sido un poco lento la detección de los datos, ¿no? Así que, pero eso es a criterio de cada uno en su momento. Una vez yo termine, entonces le doy cerrar y vamos a ver aquí que él tenía cerca de 231 elecciones, ahora hay 151, así que prácticamente eliminó como 80 datos que repetían su categoría. Esto es muy útil, sobre todo, como le dijo, cuando existen variaciones en información cualitativa o datos categóricos en la información, porque si no, puede tomar mucho tiempo. Las variaciones que él encuentra son, digamos, bastante sustanciales. Yo lo utilizo más que todo en los nombres de las personas y en algunas URL y me ha sido fructífero. Así que a manera, digamos, de ver un repaso de lo que hicimos ayer, esto es las características básicas. Vimos otras cosas, pero vamos a dejarlo hasta ahí para poder continuar con otros ejemplos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Por mi parte no, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Ahora, para continuar con la práctica nueva, yo necesito dejar o tener el archivo tal cual como yo lo tenía ayer. Ah, perdón, algo que se me olvidó. Bueno, aquí hizo falta algunas otras modificaciones que vimos ayer, ¿no? Pero para no ocupar más tiempo y solo ver este repaso, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero hay algo que sí se me olvidó y es importante. Todos los pasos que nosotros hicimos son guardados en el historial de comandos del OpenRefine. Y este historial de comando tiene la característica de yo deshacer todo lo que yo he hecho y llegar hasta un punto donde si yo hice algún cambio y yo quiero deshacerlo, entonces me ubico en la fila donde aparece este cambio. Pero si todo lo que hice contempla la limpieza de estos datos, entonces yo le puedo dar extraer y él me va a mostrar todos los comandos que he utilizado y una estructura de esos mismos comandos en un formato llamado JSON. ¿Para qué es esto? Bueno, esto que aparece aquí, yo lo puedo copiar enteramente y guardarlo, perdón, en un archivo bloc de notas. O sea, en un archivo bloc de notas para futuros iniciativas donde yo tenga que modificar archivos
totalmente parecidos. Ahora, ¿cómo reutilizo esto? Voy a hacer el proceso, que es lo que necesito que ustedes también hagan. En el día de ayer yo guardé este archivo y le puse por nombre rutina de limpieza datos ejemplo final. Así que yo voy a seleccionar todo este código y me voy a abrir una nueva ventana, y en esa nueva ventana voy a volver a seleccionar el archivo que hemos estado usando. Le doy siguiente. Vamos a ponerle aquí taller 04. Le damos crear proyecto y aquí estoy cargando el archivo en bruto. Como ya este archivo yo lo limpié, entonces me voy a ir a deshacer y le voy a dar aplicar. En aplicar voy a pegar todo el código que yo había generado de la limpieza anterior o la limpieza que habíamos hecho ayer y le doy ejecutar operaciones. Una vez ejecute las operaciones, entonces me va a mostrar todos los comandos y me va a mostrar el archivo con las filas que habíamos generado ayer con los cambios que también habíamos creado. ¿Ok? Eso es como para continuar con lo que nosotros habíamos hecho hasta el día de ayer a las 12. ¿Ok? ¿Me logré explicar esta última parte? Dígame. Sí, cargamos el archivo base y luego para cargar el histórico de las acciones, ¿cómo era? Ok, voy de nuevo. Voy a darle a abrir. Vamos a cargar el mismo archivo. Ok, hasta aquí ya tiene abierto el software. Sí, sí. Ok, entonces, como los comandos que nosotros vamos a cargar son comandos que vienen del historial y el historial está en la opción deshacer y rehacer, entonces debo ubicarme en esta opción que aparece aquí. Una vez me ubique en esa opción, entonces van a aparecer dos opciones, extraer y aplicar. Como no hay comandos aquí, entonces yo debo integrarlos y debo darle clic a aplicar. En aplicar, entonces voy a copiar todo el código en formato JSON que habíamos guardado el día de ayer. ¿Ok? Sí, le sigo. Ok. Una consulta. Una vez. Ajá, pero entonces el nuevo archivo que ya creamos va a tener ese historial de comandos contenido dentro de ese archivo. O sea que va a empezar a ejecutar a partir, por decirlo así, si yo quiero volver atrás, yo voy a poder volver a ver el historial a pesar de que yo hice modificaciones. Ok, usted puede retroceder. La idea de esto es, por ejemplo, el día de ayer nosotros terminamos de limpiar los datos hasta cierto punto. Toda esa limpieza está guardada en estos comandos. La idea no es retroceder. Él guarda los comandos porque yo los ejecuté igual ayer, pero la idea no es retroceder, sino más bien que todos los comandos que yo utilicé ayer los tenga inmediatamente ejecutados hoy en un solo ratito. Por poner un ejemplo, alguien no vino ayer y desea continuar la clase desde que nosotros quedamos, entonces solo tendría que ejecutar este archivo o este código y darle a ejecutar operaciones y todos los cambios que tenía ese documento se van a plasmar. Ah, ok, ya comprendo. Gracias. Ok, ok, pero haciendo salvedad al comentario que usted dice, si por alguna razón yo quiero retroceder por X o Y, también lo puedo hacer, no pasa nada. Ok. Angie, ¿logró cargar los datos? Sí, ya, lo completé, gracias. Perfecto. Ok, perfecto. De hecho, aquí aparecen 16 comandos ejecutados y a partir de ahora
lo que yo haga se va a ir anexando a esas modificaciones. ¿Ok? Entonces, ahora sí empezamos con este breve repaso el tema de hoy. Algo que yo les comentaba ayer, y no me han preguntado, pero yo se los digo, hay una variable aquí que se llama ganancia. Y esa variable contiene valores. Dice value, por ejemplo, la primera dice value 56 countries of Angola. Realmente esa variable es una variable que yo inventé y que yo le coloqué los datos de otras dos variables, que en este caso era la de capital y la de country. Lo que yo intenté colocar aquí es un problema común, por lo menos me ha pasado, cuando hacemos extracción de datos de la cantidad de, bueno, voy a mostrarlo para que usted sepa. Como dije antes, me gusta contextualizar un poco esto. Si usted ven aquí, en la parte de abajo, por ejemplo, aparece en este perfil, que es el mío, artículo del 1 al 79. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo extraigo ese dato para yo identificar de cada perfil de miembros de la Universidad Tecnológica cuántas publicaciones tiene. Porque la otra opción es agarrar cada uno de estos datos y contarlo. Pero como ya este dato me lo dieron aquí, entonces yo lo extraigo. Pero este dato no viene con el número, viene con artículos 1-79. Y en algunos casos vienen con textos antes, como este que está aquí, con un texto antes y un texto después. ¿Qué otro ejemplo puede suceder? De repente yo estoy haciendo un webinar y, por ejemplo, el caso del, ¿cómo es que se llama la otra herramienta virtual? El Zoom. El caso del Zoom, el Zoom me guarda datos de todas las personas que se conectaron y el tiempo de cada conexión. Cuando uno da clases, entonces se nos solicita que las personas que tuvieron cierta cantidad de tiempo se contabilice para un certificado o el paso de la materia. Pero ese dato no me lo da a veces con el número tal cual, sino que me dice número 58 segundos o número 503 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que he tratado de emular en este campo. Disculpe la introducción, pero es para que tengan el contexto de por qué esta variable que realmente no significa absolutamente nada, ¿no? Y por eso le puse ganancia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? La pregunta es, yo necesito obtener este dato o el dato numérico de esta variable que aparece aquí. ¿Cómo yo puedo hacer para obtener este dato? Bueno, es lo que nosotros vamos a intentar hacer y lo vamos a intentar hacer de dos formas. La primera forma es a través de los comandos que tiene el OpenRefine. Así que nos vamos a ubicar en la variable ganancias. Le voy a dar clic aquí y como lo que voy a hacer es modificar los datos de columnas, me voy a ubicar en esa opción, editar columna. En editar columna, entonces hay una opción que dice dividir en varias columnas. Entonces voy a seleccionar esta, le voy a colocar, perdón, no, esta no me pregunta el nombre. Él me pregunta aquí, según este texto, ¿cómo quieres que yo separe las columnas? Lo que nosotros vamos a hacer es que el texto que aparece en cada celda
él va a separarlo con las columnas. Yo puedo decirle a él que, por ejemplo, quiero que me separes el texto por value. ¿Qué quiere decir? Que cuando él encuentre esta palabra, value, él va a agarrar value y lo va a separar en una columna y el resto de los datos los va a separar en otra columna. Pero en este caso yo no necesito eso, yo necesito el número. Pero aquí yo no puedo decirle a él, extráeme el número, o por lo menos no con este separador. Lo que sí es cierto es que toda esta frase está separada por un espacio en blanco. Así que yo le voy a decir, le voy a dar, ubicarme aquí, voy a borrar lo que había ahí, le voy a dar a la barra espaciadora y creo un espacio en blanco. Al yo crear un espacio en blanco, lo que le estoy diciendo al OpenRefine es que, mira, cada vez que encuentres un espacio en blanco en la frase, quiero que cada valor me lo coloques en una columna. Así que vale 56 country of Angola, que cada uno está separado por espacio en blanco, me los va a separar value en una columna, el número en otra, country en otra, of en otra y Angola en otra. Y él me da la opción de que como yo voy a separar los datos, probablemente yo no quiera la columna base o la que dice ganancias, yo no quiera que se mantenga, yo no quiero que se mantenga. Entonces, él me dice, voy a quitar la columna, voy a deshacer este check, porque yo sí quiero que se mantenga esa columna. Así que, ¿qué sigue? Voy a darle a aceptar. Y lo que acaba de hacer el OpenRefine es dividirme en unas variables que tienen el mismo nombre, ganancia 1, ganancia 2, 3, 4, 5, 6, 7 y demás, y ahora explico eso, con cada uno de los valores que estaban separados con espacio en blanco. Value, 56, country, of y lo demás. Y aquí vemos la variable que estábamos buscando, que es esta de aquí. Logramos extraer este valor de toda la cadena de caracteres en una variable específica. Así que esta variable que aparece aquí, vamos a ver, esta variable que aparece aquí, yo la voy a renombrar solamente para mantenerla. Me voy a ir a ganancias 2, editar columna y renombrar esta columna. Voy a ponerle, vamos a ver si yo le puse un nombre acá. No le puse, pero yo le voy a poner número. Como dije, esto no significa nada, sencillamente es para la práctica, así que le voy a dar a aceptar. Y esto acá que es. Ok, ahora, él me dividió las celdas, pero ¿qué acaba de hacer adicional? Porque mi interés era generar una columna con los números y ya lo logré, pero ¿qué hizo adicional? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué hizo adicional aparte de dividirme las columnas? Profesor, generó más columnas por la cantidad de espacio que tenía la columna inicial. Excelente. ¿Y eso lo ves óptimo o es bueno? ¿Cómo lo ves? La verdad que no, porque si hay algún valor acá, pues va a generar cierta cantidad de columnas que no son necesarias. Correcto. Así mismo es. Si bien logré mi objetivo de poder dividir los datos y extraer, esta cadena de caracteres que está aquí es corta. Y miren algo importante. Aquí aparece ganancias 6 con el nombre de algunos países, pero aquí hay un país que es Congo, the Democratic Republic of the, y no sé qué más seguía acá. Y con esa fila, él generó
6 columnas más. Así que imagínense si la frase fuera un poco más extensa. O sea, él me va a generar 20 columnas, 40 columnas, y como decía el compañero que intervino, obviamente eso no es para nada óptimo. ¿Ok? Entonces, si bien es funcional como para ayudarnos un poco, la división de las columnas es una opción que puede traerme cierto ruido en los datos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a irme a deshacer y voy a retroceder el paso este que yo hice y voy a dejar la variable ganancias tal cual como estaba. Si usted lo hizo, puede dejar la tabla así, no pasa nada para no enredarlo, pero yo voy a retroceder más que todo, no porque ¿Cómo no haya retrocediste, Dani? Perdón. ok. No, O sea, tranquilo. yo ubiqué Aquí, la acción. Ajá. ok, esta es la última acción. Y vemos aquí las columnas, ¿ok? Ajá, sí. Ok, entonces, yo, si recuerdan, yo renombré la columna, entonces puede que esa opción se guarde aquí. Vamos a ver. No, no está guardada. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es ubicarme un comando hacia arriba para eliminar este comando que mantiene el split o la separación de las columnas. ¿Me expliqué? Angie. ¿Cómo haces el deshacer? Sí, ajá, exacto. Yo estoy ahí en la acción. Ok, voy a ubicarme más acá abajo. Yo estoy aquí en el rename columna. Aquí Ajá, está números, ¿ok? sí. Cada uno de estos comandos que está enumerado es una celda. Y yo lo único que tengo que hacer es ubicarme en la celda donde quiero que él regrese. Por ejemplo, aquí regresé, él está en la celda 18, yo voy a regresar a la celda 16. En la celda 16 ya él deshizo el comando rename y el comando split. Ya es lo único que yo tengo que hacer. No tengo que decirle guardar ni aplicar ni nada. Ok, listo. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Sí. Entonces, Disculpe, profe, para dígame, crear la columna, ¿cómo era? para crear la columna, pero para crear ¿En la qué columna opción? para... La columna ganancias y número, la que está entre ganancias y dominio. No, ok, lo que hicimos hace un rato fue dividir esta columna Sí, eso en lo vi. varias columnas, ¿ok? Ajá. Esa columna era la columna números. Yo era para explicar cómo extraer este valor, pero como dije antes, él me generó estas columnas basura, por lo tanto yo voy a recurrir a otra opción para que esto no suceda. Si yo regreso, yo tengo aquí en ganancias esta columna ganancias NUM, pero no se preocupe por ello. Yo la creé en mi práctica, pero no es parte de lo que De la acabamos de hacer. data. Sí, sí, exacto. Yo la había creado en una práctica y la dejé ahí, pero en realidad debía haberla eliminado. Es más, la voy a eliminar para no confundirlos. Pero ustedes deben tener solamente la variable, la columna ganancias, ¿ok? Sin nada de los números. ¿Perfecto? ¿Profesora? Sí. Ok, Sí. perfecto. Déjeme un momento, ¿qué hora es? Para no pasar. Ok, ahora, esto yo se los coloqué en el tutorial como opción 1 para extraer datos numéricos de texto, porque el split es muy fácil y es muy funcional. Lo que es óptimo, bueno, esos son otros 100 pesos. Así que vamos a regresar nuevamente aquí a ganancias y vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentar extraer esos números, pero de una forma más óptima, tal vez con la intención de no crear código basura. Así que me voy a ir a ganancias, voy a editar columnas y voy a agregar
una columna de datos basadas en estos mismos datos. La opción es agregar columnas basadas en esta columna. Yo le voy a dar clic allí y aquí le voy a poner el nombre que tenía anteriormente, que era ganancias num. Este es el nombre de la variable que yo voy a utilizar. ¿Ok? Si ustedes ven, como yo estoy duplicando los datos de ganancias, entonces estos son los datos originales y estos son los datos de la copia o los datos que va a tener la nueva columna. Prácticamente los está duplicando todo. Entonces, aquí vamos a ver un código. Voy a aumentar aquí porque para ver si lo pueden copiar bien. Les comentaba ayer que una de las formas de optimizar un poco algunos comandos del menú es utilizando un lenguaje llamado GREL y a través de lo que se conoce como expresiones regulares. Es una teoría que está dentro de la bibliografía, por si uno quiere expandir los conocimientos, pero eso permite optimizar ciertas cosas que de forma del menú no es posible. Y aquí vamos a ver una función que se conoce o que se llama match. Esta función match lo que va a hacer es buscar una coincidencia de los datos de acuerdo a lo que yo le indique entre los paréntesis. Por poner un ejemplo, y para que sepan, dentro de las expresiones regulares, y voy a intentar no ondear mucho aquí porque este código lo busqué en internet, ya los tengo guardados, pero me costó mucho poder identificar cómo extraer un dato. Entonces alguien lo tenía en internet, yo lo copié y lo guardé para tenerlo ahí. Entonces, pero dentro de las expresiones regulares es posible identificar cuáles son los números dentro de un texto. Y esto se identifican a través del del slash d. ¿Ok? Las expresiones regulares tienen una forma de identificar los textos, de identificar los números, de identificar las letras, etcétera, etcétera, que como dije, no voy a ondear en eso, sino que yo voy a copiar todo el código que encontré con respecto a la extracción de estos datos, y lo único que tiene que hacer usted cuando quiere hacer algo como esto es utilizar. Y es esto que está aquí. Se los voy a explicar muy rapidito, sin querer confundirlos, pero para que tenga una idea. Esto que aparece aquí, el slash d más, le dice a la cadena de caracteres que me extraiga todos los números que hay. Pero el punto asterisco y el signo de interrogación, lo que significa es que delante del número voy a encontrar un texto y después del número voy a encontrar un texto. Así que prácticamente esta operación lo que hace es identificar el número 56, 552 en esta cadena. Y cuando yo extraigo esta información, voy a quitar este valor de aquí. Cuando yo extraigo esta información se guarda en algo que en términos informáticos se conoce como un vector. Y ese vector está representado por estos paréntesis. ¿Qué ocurre? Que yo debo decirle al OpenRefine que no me guarde los datos en paréntesis, sino que los extraiga y me muestre solo el valor. Como dije antes, esto es para que ustedes tengan una idea de qué significa esto, pero no le dé vuelta a lo que es esta expresión regular. Sencillamente es una expresión que cada vez que usted necesite extraer un dato, utilícela, guárdela
manténgala como ayer yo les mostraba. Esta es una bitácora de códigos que yo guardo y tengo guardado, que ya he probado y los tengo ahí para cuando yo los vaya a utilizar. ¿Ok? Disculpen la extensión, pero en conclusión, solo colocamos este código de expresión regular y él me va a extraer este valor y en la parte de la derecha me dice qué está extrayendo. De toda esta frase me va a extraer 56. De este número me va a extraer 552. Lo importante aquí, y en teoría, es que el OpenRefine me debe generar una única variable con los datos numéricos de este texto. Así que yo le voy a dar aceptar y vamos a buscar aquí. Aquí aparece la variable ganancias num con el formato, con los datos de tipo numérico de esta variable que tenía texto. Lo último que tengo que hacer es transformarlo en numérico, pero no lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Me logré explicar esto último? Bueno, profesor, yo más o menos que le entendí, pero lo que me llama la atención, pues que aquí lo ideal sería como eso, tener un repositorio de fórmulas, así como usted acaba de hacer, y estar en la constante práctica para aplicarlo. Me imagino que sí hay un manual, pero me imagino que esos manuales a veces como que, yo los he leído y a veces están como o sea, es un lenguaje como muy pesado en el sentido de que muchos textos que leer, muchas cosas, no quisiera algo así como lo que usted acaba de mostrar, así como una pastillita. Me duele la cabeza, perfecto. acetaminofén. Bueno, yo pienso que si tú me dices la sintaxis, cuál es la estructura de la sintaxis, y yo sé qué significa diagonal invertida de más, yo armo mi expresión regular, pero si no sé, yo puedo copiar eso, es como si nada, pues. Claro. Yo lo estoy copiando Ahora, igualito. no, ok. Voy a retomar lo que decía el profesor y voy a retomar lo que decía usted. Este es el manual que yo guardé en el repositorio. Ajá. Y todo lo que estoy haciendo aquí es lo que yo escribí allá. Y tal cual como decía el profesor, ¿qué estoy poniendo aquí? Por lo menos el título. Extraer datos numéricos de un campo de texto. Aquí aparece cada uno de los pasos y aparece la fórmula. Con la fórmula yo le explico cada uno qué es, pero como él dice, oye, Chuleta, es que yo no me voy a poner a entender esto, por lo menos por ahora. Yo necesito sacar los datos de una tabla y ya. Bueno, perfecto. Si esto lo hace, ese es como él decía, bueno, dicen los españoles, mi chuleta, que es mi batería. Y literal, Sí, yo tengo la fórmula. Exacto, Ajá. exactamente. Yo tengo mi Perfecto. serie de chuletas porque yo la encontré Con así. salsa de Ahora, mostaza, por favor, profe. así mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya yo quiero entender un poco más, yo voy a sacar el tiempo. Pero mientras usted no necesita entender la pastillita. cómo funciona. Exacto. Usted no le pregunta al doctor, ¿y esa pastilla con qué está hecha? Él le está diciendo que le va a quitar el dolor de cabeza y usted aviéntesela con agua y se acabó. Esto es literalmente algo parecido. Usted use la fórmula que yo le estoy dando y si quiere ondear, entonces yo le explico aquí qué es cada elemento y si no, busquen OpenRefine expresión regular. ¿Ok? Lo que estoy tratando de hacer con esto es tratar de darle una respuesta a una necesidad que probablemente ustedes encuentren. Pero como dice el profesor, tenemos que, ojalá existiera un repositorio donde están todas esas fórmulas y a veces no se encuentran tan fácilmente porque muchas veces en talleres como esto, y eso les insisto, pregunten, porque si yo no tengo la respuesta, la busco, y si hay algo que necesitamos, entonces vemos cómo se hace y guardamos esa chuletita ahí para cuando tengamos esa necesidad. ¿Ok?
Así que gracias por el comentario, porque nos ayuda a entender que hay que hacer un listado de esos comandos para poder repartirlo. Entonces, ¿qué le damos? OK para que Ah, sí, ejecute, ¿no? perdón. Sí, correcto. OK, perdón. Sí, denle OK y debe haberle generado esta variable que aparece aquí que dice ganancias num. ¿OK? Si ven la diferencia, vamos a ponerla así, aparte de la fórmula que nos deja un poco asustados, el resultado es sumamente superior al split, porque solo me genera una sola fórmula, una sola variable, y inmediatamente me la genera con el nombre que yo le estaba solicitando. Entonces, eso es una ayuda eh, para poder optimizar un poco las versiones del split. Entonces, lo que estoy tratando de hacer, como dije antes y como vimos en el tema de eliminar duplicados, es una versión fácil con, con el, con el menú y una versión un poquito más compleja con otros pasos. ¿Ok? Pero cualquiera de los dos, ya usted decidirá cuál es el que le parece más conveniente. Dani, Dígame. profe, perdón. No, no se preocupe. No sé si vio el chat de Marixa, que si podría compartirle el código, por favor, dice. Marixa Morales. Ah, OK. Vamos a ver. Sí, déjeme pasarle el código. Voy a ponerlo en el chat, pero este código, y voy a compartir de nuevo la pantallita del manual. En el manual nuevo, en la página 34, está extraer datos numéricos de un campo de texto, opción 2, y ahí aparece el código para copiar y también el código en la imagen. Así que para que lo tomen en cuenta, ¿no? Pensando en que algunos no puedan tener acceso al chat. ¿Algún comentario hasta aquí? Ya van a ser las 10, así que no quiero pasar al siguiente tema para no confundirlos. ¿OK? ¿No hay preguntas? Bueno, perfecto. Esperamos que Funcionó muy bien, profe. Funcionó muy bien. excelente. Entonces ya guarde ese código por ahí y lo guarda en el listado de chuletas para OpenRefine. OK, bueno, son las 9:50, 9:49 en mi reloj, así que vamos a hacer una pausa. Voy a dejar de compartir y vamos a regresar a las 10:05, como estos días. Y por favor, en la medida de lo posible, traten de hacer la práctica, ya sea durante el proceso o durante el día. Mañana, antes de iniciar el nuevo tema, vamos a dejar un espacio por si hay preguntas de lo que hemos visto hoy. Así que 9:50, regresamos a las 10:05 y nos vemos dentro de un rato.